Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cuántos están contentos de estar esta mañana en la casa del Señor? Pues vamos a la palabra que Dios tiene para nosotros esta mañana. Vamos a continuar con la parábola que vimos la semana pasada de Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Y puse por título a esta palabra, vírgenes prudentes o insensatas. ¿Qué le parece si oramos y pedimos sabiduría a Dios, que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento y nos guíe a ser esa clase de vírgenes que Él está esperando, prudentes, que están esperando su venida? Gracias te damos, Señor, esta mañana por la bendición que nos das de estar en tu casa, y en esta hora pedimos tu bendición, tu sabiduría y tu entendimiento, Señor, para que esta palabra abra nuestro corazón, nuestro espíritu, y nos conduzca, Señor, a ser esas vírgenes que tú estás esperando y por las que tú vienes pronto, Señor. Vírgenes prudentes que tienen sus lámparas y sus vasijas llenas de aceite. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, ¿verdad? Hablamos, como dije, acerca de esta parábola tan importante, Mateo 25, que es la parábola de las 10 vírgenes. Y decíamos que estas 10 vírgenes representan a la iglesia genuina en su totalidad. Dijimos que en las bodas judías, esto es importante, ¿verdad?, se hacían en 3 etapas, ¿no? Y la primera etapa dijimos que era un compromiso verbal que decían los padres, aun cuando los novios estaban jóvenes, eran adolescentes, ¿verdad? Y se podían pasar muchos años, pero ahora sí que ya estaban pactados los matrimonios o el matrimonio de los jóvenes, y pasar pues años antes de la boda. La segunda etapa era la ceremonia del desposorio, y era cuando los novios se casaban formalmente ante la ley y delante de Dios, ¿verdad? Aunque no iban a vivir juntos, ya tenían un compromiso serio de casamiento. De hecho ya estaban casados. Legalmente ya eran marido y mujer. Por lo tanto, en algunas partes la Biblia los llama esposos cuando están en este estado, o también los llama novios, porque eran esposos, pero también eran novios todavía, porque no habían consumado el matrimonio, ¿verdad? Ahora, en esta segunda etapa, el esposo, dijimos, empezaba a preparar el lugar para llevarse a la novia, y podía pasar aproximadamente un año, ¿verdad?, entre el desposorio, la ceremonia del desposorio, a la consumación de la boda, ¿verdad?, que era que vivieran juntos, y el esposo preparaba el lugar para llevarse a la novia, para venir por ella. Y según la costumbre, según la tradición, ¿verdad?, el esposo venía cualquier día después de un tiempo, cierto tiempo, a llevarse a la esposa, pero venía de una forma sorpresiva, de tal manera que la esposa en ese tiempo, en ese periodo, a partir de la ceremonia del desposorio, tenía que prepararse para irse con el esposo, tenía que preparar todas sus cosas, ¿no? Es interesante que en Juan, el Evangelio de Juan 14, del 2 al 3, Jesús le dijo a los discípulos: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuese así, yo les hubiera dicho. Fíjese lo que dice: voy pues a preparar un lugar para ustedes. ¿Por qué? Porque la iglesia es la novia de Cristo, ¿verdad? Y luego sigue diciendo el 3: y si me voy, les prepararé un lugar, y vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estés. ¿Cuántos quieren estar con el Señor a donde Él esté? Aleluya. Entonces fíjese, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que estas 10 vírgenes ya habían pasado por las 2 primeras etapas, por la del compromiso y por la del desposorio. ¿Por qué?
Porque ya estaban en la tercera etapa esperando al esposo. Estas 10 vírgenes ya tenían esos dos eventos, ¿verdad? Ese conocimiento. Ahora, la Biblia nos dice que de esas 10 vírgenes, 5 sí estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. O sea, esto habla de la iglesia. Nos debe poner a pensar, a temblar, ¿verdad? Porque hay una promesa que el Señor va a venir, ¿verdad? Y dice la Biblia que no todas las vírgenes estaban preparadas. 5, dice la Biblia, tenían sus lámparas y sus vasijas. Ya explicamos la semana pasada qué es la vasija, que es el alma, llenas de aceite. Fueron prudentes, aprovecharon bien el tiempo. Y dijimos que nuestra primera etapa fue cuando en la eternidad pasada el Padre nos dio una promesa de bendición. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y la segunda etapa, ¿verdad?, es cuando usted y yo recibimos a Cristo. Entonces, nosotros tenemos, ¿verdad?, que llenar en este periodo de que recibimos a Cristo y yo lo recibí, nuestras lámparas de aceite. Porque dice que 5 no tenían sus vasijas ni sus lámparas llenas de aceite, ¿verdad? Luego Mateo 25, 6 nos dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. Dijimos que esta medianoche es el momento más oscuro de la humanidad. Y quiero decirle, mis amados hermanos, que la humanidad está entrando en esa oscuridad. Y dice el versículo 7 de Mateo 25, dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Aquí vemos que todas sabían que venía el esposo, así como lo estamos estudiando esta mañana. Todas sabían que el esposo venía por ellas, ¿verdad? Y dice la Biblia, y las insensatas, versículo 8, estoy en Mateo 25, 8, y las insensatas les dijeron a las prudentes, dennos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. O sea, ahí vemos que ellas realmente sí tenían aceite, poquito aceite en sus lámparas, o sea, eran salvas. Ya se habían arrepentido y tenían el Espíritu de Dios, pero no habían sido llenadas con el Espíritu Santo, con el aceite del Espíritu Santo. Entonces ellas les pidieron regalado aceite a las prudentes. Y vea lo que le contestan las prudentes, ¿verdad? Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren ustedes mismas. Aquí vemos dos cosas importantes. La primera de ellas es que el crecimiento y la madurez espiritual es personal e individual. La madre no puede crecer por el hijo, ni el hijo por los padres. No podemos hacer la vida espiritual de otra persona, es personal, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que es responsabilidad de cada uno de nosotros el crecimiento espiritual delante de Dios. Podemos ayudar a otros, podemos orar por otros, las madres, los padres, ¿verdad? Podemos bendecir a los hijos, guiarlos, ayudarlos, tener discípulos, animarlos. Pero la decisión final viene siendo de cada quien. No hay excusa delante de Dios, no hay excusa. Nadie va a hacer lo que te corresponde hacer a ti y a mí. Un día tú y yo le vamos a dar cuentas a Dios, ¿verdad? Lo veíamos ahora en el estudio de Corintios. Porque es necesario, dice Pablo, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y la segunda cosa importante que vemos aquí
es que las prudentes le dijeron a las insensatas: vayan y compren ustedes mismos. Esto nos enseña que hay un precio que pagar para el crecimiento espiritual, para tener la llenura del Espíritu Santo. Hay un precio que pagar. Y no es un precio que solamente algunos van a pagar, no. Todo aquel que quiera ser lleno del Espíritu Santo tiene que entender que la santidad, que la consagración, que el compromiso tiene un precio, que no es gratis, ¿verdad? Nosotros tenemos que dar tener ese entendimiento que tú y yo, cada uno, tenemos que buscar a Dios en forma intencional. Hoy tú puedes determinar algo en tu corazón. Seguimos ahí en Mateo 25:10, dice: pero mientras ellas iban, vino el esposo. O sea, mientras las otras estaban distraídas, ¿verdad?, tratando de conseguir el aceite, que si lo conseguían, que si no lo conseguían, ¿verdad? Dice la Biblia que vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y algo tremendo, se cerró la puerta. Y cuando dice esto, mis amados, está haciendo referencia a lo que todos conocemos, o los que ya conocemos la palabra, sabemos a lo que se refiere: al rapto de la iglesia. Cosa gloriosa para unos, pero terrible y devastadora para otros. Dice Mateo 24: estarán dos en el campo, ¿verdad? El uno será tomado, el otro será dejado. De los que estamos aquí, ¿verdad?, Dios nos está llamando la atención para que seamos como esas vírgenes prudentes que estaban preparadas, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, a ver si lo podemos tener. Dice Pablo, describe, ¿verdad?, cómo va a ser el momento tremendo del rapto de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4, 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, el marido, el esposo que viene por la iglesia, por su novia, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, todos los que habían muerto antes que nosotros, desde que Cristo estuvo, bueno, desde Adán hasta nosotros, que ya murieron y que caminaron en justicia delante de Dios, que buscaron a Dios, que llenaron sus lámparas, dice que estos van a resucitar. ¿Alguien conoció a una persona que se murió, que era una persona que amaba a Dios? Levante su mano. Pues esos se van a levantar primero. La Biblia dice: y los muertos en Cristo, eso no lo vamos a ver nosotros, pues. Lo vamos a encontrar en el aire, pero no lo vamos a ver. O sea, sus espíritus, sus almas van a levantarse, ¿verdad? Y su cuerpo, ya lo vimos también, lo estamos viendo en Corintios, glorificado, van a recibir un cuerpo glorificado, van a ir a la presencia de Dios. Ahora, este encuentro con el Señor va a ser en el aire. Dice la Biblia, según este pasaje, ¿verdad?, vamos a tener el encuentro con el Señor en el aire, en las nubes. Va a ser algo espiritual, ¿verdad? Dice el versículo 17: luego nosotros, los que estemos vivos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, dice, ¿cómo dice? Arrebatados. Por eso le llaman el rapto de la iglesia. O sea, se lo explico. Un día normal como hoy, así como estamos ahorita, de pronto millones de personas van a desaparecer en todo el mundo. Niños, jóvenes, adultos, se van a desaparecer. ¿Qué pasó? Pues van a salir en las noticias, ¿verdad? Javier en la torre va a decir, no, pues que no sé qué cosa, ¿quién sabe qué van a inventar, no?
algo pasó, los ovnis y los marcianos, ¿verdad? Dice, seremos arrebatados juntamente con los que ya se levantaron, que estaban muertos, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y de ahí pues sigue un montón de cosas que van a suceder. Entonces, aquí nos damos cuenta que hay algo serio, porque nos habla que 5 vírgenes se quedaron y no se fueron con el Señor. No estaban preparadas para cuando vino el esposo. Y cuando estaba estudiando esto me di cuenta de algo. La semana pasada les decía que algunos tienen una postura, que las 5 prudentes eran las personas salvas de la iglesia y las 5 imprudentes eran las personas no salvas de la iglesia. Bueno, a este punto eso vale un cacahuate. Si eran salvas o no, se quedaron. O sea, nos podemos deschongar, ¿verdad? Aquí no, que si eran salvas, no, que se quedaron, no se fueron. Y la Biblia lo dice y así va a ser, ¿verdad? Ahora, estas personas que se quedaron en la tierra, que tuvieron la oportunidad de ser prudentes y no lo hicieron, no quisieron, no se les dio la gana, dice la Biblia que van a experimentar en la tierra algo que se llama o se conoce como la gran tribulación. Eso lo explica en Mateo 24 y otros pasajes de Apocalipsis que ya hemos estado estudiando, ¿verdad? Y va a ser el surgimiento del anticristo, ¿no? Va a salir el surgimiento del anticristo como líder mundial, porque la crisis económica va a empezar. De hecho, ya estamos en una crisis, ¿verdad?, económica de hace mucho tiempo, alimenticia, de salud, tantas cosas que están sucediendo en el planeta. Y estas personas, estas 5 vírgenes imprudentes, insensatas, van a experimentar las 2 más grandes pérdidas de toda su vida. Número 1, mis amados, no podrán participar de la fiesta más extraordinaria que jamás una persona pudo haber concebido. Si a usted no lo invitaron a la boda de la princesa Diana o de no sé quién, ¿verdad? No se preocupe. Si usted es invitado a las bodas del Cordero, no tiene idea de lo que va a experimentar. Va a ser la fiesta más. Bueno, ayer comentábamos, ¿verdad? Varios brothers que estábamos platicando que si iba a haber café en el cielo. Bueno, pues iba a haber café en el cielo del más sabroso. ¿Cuántos son cafeteros aquí? Yo tengo 40 años tomándome todos los días 3 cafés y todavía no se me hace vicio, ¿verdad? Ok, fíjese nomás, imagínese nada más estar sentado en una mesa y de repente voltea y ¿a quién cree que tiene a un lado? A David, al tremendo David. ¿A poco no? Y enfrente de nosotros está Moisés. ¿Quién le cae bien de la Biblia? ¿A quién le gustaría ver ahí sentado? A José, a Daniel, a Noé, a Pablo, imagínense nada más. Y sobre todo, ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Denle un aplauso al Señor. Dígale: Señor, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí, Señor. Dame esa bendición. Ayúdame a ser una virgen prudente. Y la segunda pérdida que van a experimentar estas vírgenes insensatas va a ser el ver el desarrollo de la maldad en la tierra como nunca antes había sido dado. Mateo 24:21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del tiempo
ni lo habrá. O sea, el tiempo que van a experimentar las personas que se queden en la tierra, que no se vayan en el rapto, va a ser un tiempo terrible, terrible, ¿verdad? Mateo 24 nos los dice, ¿verdad? Ahora, tenemos que entender algo importante, que esta parábola está ubicada en Mateo 25. Y fue después, Jesús mencionó esta parábola. Digo, la Biblia no estaba cuando Jesús la soltó, ¿verdad? Agrupada en capítulos, pero el orden sí es correcto, es cronológico, así como sucedió. Jesús da esta parábola después de haber mencionado en Mateo 24 todas las señales antes del fin. Y usted puede ver ahí todo lo que está sucediendo, ya está escrito, ¿verdad? Lo que nos muestra y nos hace pensar que estas 5 vírgenes insensatas no sobrevivieron al tiempo malo de Mateo 24. Fueron arrastradas por la corriente espiritual maligna. Quiero que pienses en alguien que tal vez hace poco se estacionaba no sé dónde, ahí y allá, me acuerdo, ¿verdad? Se sentaba ahí, se sentaba allá, ¿verdad? Pero no está aquí. Desistió. O sea, ya no siguió. ¿Se da cuenta qué importante es ir y hablarles por teléfono, animarlos? No te canses, síguele dando, ¿verdad? Primera de Timoteo 4:1, Pablo le escribe a Timoteo, le dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Estos que estamos viviendo. ¿Qué va a pasar? Algunos apostatarán de la fe. ¿Sabe qué significa eso? Salirse del camino de la verdad. Por chismes, ¿ok? Porque quisieron, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La Biblia nos dice que a medida que se acerca más la venida del Señor, el rapto de la iglesia, la lucha espiritual va a aumentar en nosotros. El infierno va a echar las bombas más fuertes que tiene, ¿verdad? Y nosotros no vamos a ser arrastrados si somos prudentes y nos damos cuenta que necesitamos estar cerca los unos de los otros, que necesitamos estar pegados al Señor, ¿verdad? Porque como las insensatas, aún viendo el tiempo, no se prepararon, no llenaron sus lámparas. Y quiero que veamos un pasaje que me llama mucho la atención, y es Mateo 24:12. De todo ese montón de cosas que viene ahí, que Jesús pone, hay uno que nos llama la atención. Dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? El amor de muchos se enfriará. Y esa palabra maldad en el griego es la palabra anomia. ¿Sabe qué significa? Gente sin ley. Se refiere a 2 clases de personas. Número 1, gente que toda su vida ha vivido sin la ley de Dios. Hace lo que se le pega la regalada gana. Yo soy Juan Charrasqueado y aquí mis chicharrones truenan, y toda su vida ha vivido así. Pero también habla de aquellos que alguna vez estuvieron sentados ahí y que dijeron, ya no quiero tu gobierno, ya no quiero que me digas qué voy a hacer, ¿verdad? Ya no me digas nada, yo voy a hacer de mi vida lo que se me dé la gana. ¿Ok? Ahora, dice aquí que por haberse multiplicado la maldad, el amor de ¿cuántos? Muchos. ¿A poco no preocupa esa palabra? Muchos. Muchos. Bien muchos, como dicen en Jalisco, ¿eh? Se va a enfriar.
O sea, la maldad los afectó de tal manera que el amor que sentían antes por Dios, que el amor que tenían antes por los hermanos de la célula, el amor que tenían por venir a buscar a Dios a las reuniones, ¿verdad? Vino a menos. Y esta mañana quiero que veamos una, porque son tres las que quiero comentar. Solamente vamos a alcanzar una en parte. De esas formas en las que el mundo va a tratar con todas sus fuerzas, el infierno va a tratar con todas sus fuerzas de apagar el amor que tú tienes para Dios. De apagar ese fuego que tú tienes para Dios, ese deseo de buscar a Dios. Y tenemos que estar alertas. Y el primero de estos enemigos que quiero mencionar esta mañana, que tenemos en contra, ni te lo imaginas. ¿Sabes cuál es? La ofensa no sanada en el corazón. El no haber sabido, entendido, querido, deseado, buscado sanar mi corazón de una ofensa, una herida hecha. Y esa herida me llevó a que mi amor se enfriara. ¿Sabe que los discípulos de Jesús a ninguna de sus enseñanzas reaccionaron de la misma forma como cuando Jesús les dijo que tenían que perdonar varias veces a los que los habían ofendido? En Lucas 17, si lo puede buscar por favor, Lucas 17 del 3 al 5, Jesús dijo algo muy, muy interesante. Dice, versículo 3, fíjese cómo comienza diciendo esta palabra: miren por ustedes mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. O sea, repréndele no quiere decir ve y insúltalo, agrédelo, ¿por qué? No. Búscalo y soluciona el problema. Digo, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz. Si es posible, perdón. La Biblia dice en Romanos, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Dice, búscalo, repréndele y perdónalo. O sea, sana tu corazón. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día regresare y te dijera, brother, perdóname, la verdad la regué, perdónalo. ¿Sabe qué contestaron los discípulos? Señor, aumentanos la fe. Versículo 5. Diría un chilanguito, es que es bien difícil, Señor, ¿sabes? No, los queremos mucho a los chilanguitos. Ahora, vea lo que dice Jesús, o que les dijo Jesús en el versículo 1. Fíjese, les dijo, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. O sea que en otras palabras, es imposible, mi amado, mi amada, es imposible que tú quieras vivir la vida pensando que nadie te va a ofender. Eso no puede ser, pues. Si eres un ser humano y tienes interacción con otros seres humanos, corres un altísimo riesgo y una gran posibilidad que te van a ofender. Si no es hoy, es mañana, si no en 15 días, pero de que te van a ofender, te van a traicionar, te van a desilusionar, te van a herir, lo van a hacer. Está garantizado en la Biblia. El asunto no es si te van a ofender, no, el asunto es cómo vamos a reaccionar a esas ofensas. Ese es el asunto importante. ¿Sabe que las ofensas no sanadas y la falta de perdón son la causa número 1 de lo siguiente? De los divorcios. La gente se divorcia por eso, porque no solucionan sus problemas, no solucionan sus diferencias.
Los juicios de divorcio, decía una abogada, ¿verdad?, es algo devastador. Dos personas que alguna vez se juraron amor eterno, peleándose con la chancla, la cubeta, ¿verdad?, dándose por donde pueden, ¿verdad?, por la falta de perdón. Es la causa número uno por las cuales la gente se cambia de iglesia. Y no solamente aquí, en todas las iglesias. Porque algo les pasa, ¿verdad? No lo sanan o no lo quieren sanar. Y dicen, lo más fácil, pues me busco otra congre, ¿verdad? Me voy a otro lado a infectar. Número uno, de causa de la división de familias. Los hermanos se enojan unos a otros con los padres, entre ellos, ¿verdad? Ahorita lo estamos viendo con Jacob y su familia, ¿no? Qué familia tan dañada. ¿Cuántos están haciendo su meditación? Hagan la meditación, les conviene. No. O sea, si quieren ser vírgenes prudentes, tienen que hacer su meditación. No es ahí sí. No. Si quieres ser una insensata, no lo hagas. Pero si quieres ser una virgen prudente y estar preparado para lo que Dios nos está hablando, hagan su meditación, ¿verdad? ¿Cuántos hacen su meditación? Levante la mano. Mira, si tú no haces tu meditación, que le vean los que levanten la mano. Pregúntale a ese brother que levantó la mano y dile, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo? Mándame las meditaciones y tienes la obligación, ya que levantaste la mano, de explicarle, ¿verdad? Fíjate, es la causa número uno, la falta de perdón y la ofensa no sanada, por las cuales la gente abandona la fe. O sea, se agüitan, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver en qué forma el diablo usa eso. Y la gente deja. ¿Dónde está el que estaba ahí? ¿Dónde está el que estaba allá? Ya no está. Ya se fue, se cansó, se hartó, se agüitó, lo que sea, ¿verdad? Y algo terrible, causa número uno de los homicidios dolosos. Si no, pregúntenle a Caín. Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Por resentimiento, porque lo aborrecía, porque le tenía envidia, ¿verdad? La falta de perdón y las ofensas no resueltas en nuestro corazón son como una espina venenosa que se ha clavado en el corazón, que va consumiendo y va infectando todo el ser de la persona de una forma silenciosa. Y esto, fíjese, esto va a producir, ¿qué va a producir? Dolor en el corazón, enojo, depresión, celos, discusiones, impotencia, resentimiento, pleitos, enemistades y sobre todas las cosas, amargura. Yo he estado orando, fíjate, para que el Espíritu Santo nos revele, nos revele, me incluyo. Si hay una espinita clavada que está dañando nuestro corazón esta mañana, vamos a buscar un pasaje precioso, poderoso, Hebreos 12, versículo 12. Si lo puede, búsquelo por favor. Si no alcanza a ver la pantalla, pues busque en su teléfono, ¿verdad? Hebreos 12, 12 al 15. Y vamos a leerlo, porque está muy poderoso lo que dice aquí. Dice el escritor de Hebreos, por lo cual levanten, cuando hoy, las manos caídas, esas manos que antes servían a Dios, esas manos que antes laboraban para Dios, que estaban disponibles para ayudar a otros, pero ahora están caídas. Dice, levanten las manos caídas, porque dejaron de producir, y las rodillas paralizadas dejaron de orar. Antes pasabas tiempo con Dios. Antes llorabas en la presencia de Dios. Ya tiene tiempo que no lloras. Ya tiene tiempo que no te levantas en la madrugada.
Que no buscas a Dios como tu primera, ahora sí que tu prioridad principal en la mañana. Versículo 13 dice, y hagan caminos derechos para sus pies. ¿Quién los tiene que hacer? ¿Dios o tú? Yo. Yo lo tengo que hacer. No va a venir un ángel, ¿verdad? Aquí está todo, mi amado. Aquí está todo. Dios ya nos dio todo. Es una decisión de mi corazón. Y luego fíjese, dice algo muy interesante. Para que lo cojo, ¿qué pasa? No se salga del camino. O sea, no te vayas, brother. No te vayas. No te vayas. No sé si lo comenté, un brother me invitó a un evento, ¿verdad? No fui porque tenía otra cosa que hacer importante, no por negligencia, ¿verdad? Y le pedí perdón, le mandé una WhatsApp, brother, perdóname. No me contestó. Le voy a volver a mandar otro. Brother, ya no seas payaso, contéstame. ¿Qué quieres, que te ruegue o qué? Te voy a rogar, pero contéstame. Para que lo cojo no se salga del camino, no te salgas. No, el que pierde más, ¿quién soy yo, Dios? Nosotros. Nosotros somos los que perdemos la bendición, ¿verdad? Para que no desista, para que no renuncie a la fe. Versículo 14 dice, busquen estar en paz con todos. Seguid la paz, dice Reina Valera. No podemos tener paz con la gente sin la ayuda y sin la justicia de Cristo. La paz es producto de la justicia. Nosotros no somos pacifistas, somos cristianos. Y todo lo que logramos no lo hacemos por valientes o por sabios no, lo hacemos porque Dios nos ayuda. Porque Él es el que nos da la fuerza, la sabiduría. Dice, busquen estar. Pero pastores, que usted no sabe, se burló de mí, me hizo tantas cosas, ¿verdad? A ese perdónalo, ¿verdad? Y la santidad, dice Hebreos 12:14. Y la santidad. Y eso es importante, fíjese lo que dice, sin la cual nadie, no dice algunos, no, nadie verá al Señor. En otras palabras, sin la cual nadie se irá con el Señor. Versículo 15, ahí va, el plato fuerte aquí de este versículo. Dice, miren bien, observen, abran los ojos, no sea que alguno de nosotros, sin que se dé cuenta, yo he estado orando para que el Espíritu Santo nos revele, porque es bien fácil amargarse, es bien fácil guardarle rencor a tu esposa, así de algo, ¿verdad? Y lo vas guardando y lo vas acumulando y pasa un día, pasa otro día. Es bien fácil eso que te hizo tu hermano, ¿verdad? Enojarte con él y guardarlo ahí. Si lo sigues, si lo tratas, si hablas con él, pero hay una espinita de amargura ahí, ¿verdad? Que va creciendo. Fíjese lo que dice aquí. No sea que alguno deje, miren bien, no sea que alguno, estoy en el 15, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué? La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Pues es su favor, es su bendición. Imagínense una persona sin la bendición de Dios, nada te sale bien, no disfrutas nada. Trabajas como burro y vives como burro también, ¿verdad? No disfrutas nada. Al rato el dinero que ganaste se lo gastan tus hijos en quién sabe qué tonterías, ¿verdad? Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la... ¿Para qué juntas tanta lana, brother? ¿Para qué quieres tanto dinero? Si tus hijos están echados a perder, si tú estás echado a perder. Dice que brotando una raíz de amargura les o no se estorbe, y algo tremendo, dice, y por ella ¿qué? Muchos, otra vez la palabra muchos, sean contaminados.
Una esposa amargada, ¿a quién cree que va a amargar? A tal perro lo va a amargar, ¿verdad? Pobre perro. Ahí viene la doña, mejor se va. El gato no te puede ver. Una vez hablaba con una señora divorciada, ¿verdad? Que muy amargada. Se la llevaba hablando mal de su marido, de su ex, con su niño, ¿verdad? Un niño pequeño. Yo le dije, ¿sabe qué está haciendo? Contaminando de su amargura a su hijo. Al rato ese niño cuando crezca va a estar amargado, va a odiar a su padre y también la va a odiar a usted porque usted lo echó a perder. Deje que Dios sane su corazón. Si no tiene nada malo, nada bueno, que decirle al niño de su papá, no le diga nada. Se lo dice a alguien que vivió con una mamá así. Mi papá era coscolino, coscolino el viejito, era ojo alegre pues. Mi mamá nunca nos habló mal de mi papá, siempre le dio su lugar. ¿Sabe? Yo crecí con un corazón sano con respecto a mi papá, aunque era tremendo el viejito, era tremendo, no. Al final se arrepintió y va a estar ahí en el rapto, ¿verdad? No amargue a otros. Sabe que la gran mayoría, si no todas las personas que han sido abusadas sexualmente por alguien, aparte del daño que reciben y aparte de la distorsión en su identidad sexual que tienen o reciben un espíritu de amargura contra el que abusó de ellos. ¿Y sabe también contra quién? Contra sus padres también. Porque les echan la culpa que no los cuidaron por haberlos desprotegido, ¿verdad? Por eso las personas que tienen problemas de identidad sexual, llámese como se llame, están amargadas. Están amargadas, los ateos están amargados. Los ateos están amargados en contra de Dios. Dios es bueno, hay gente que es mala, ¿verdad? No sanaron su corazón y se amargan contra Dios. Ahora, uno de los grandes problemas, mis amados, que tiene la amargura es que casi siempre, dije casi siempre, no siempre, casi siempre tiene una razón justificada para existir. Es que mire, pastor, mire, aquí están los pelos de la burra en la mano, ¿verdad? O sea, y algo bien tremendo, fíjese, cuando nos damos cuenta que la mayoría de veces el daño más profundo que se nos hace no es por personas desconocidos, sino personas cercanas a nosotros. Cuando no tenemos a Dios en el centro de nuestra casa, ese lugar llamado familia, que debería de ser un refugio para nosotros, se convierte en un infierno por la falta de perdón. Quiero que veamos unas palabras que escribió David, el dulce cantor de Israel, ¿verdad? Y se las escribió a alguien muy cercano a él. Salmo 55 del 12 al 14. Está tremendo, léalo por favor. Salmo 55, 12 al 14. Fíjese lo que dice. Porque no me afrentó, no me ofendió un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Qué palabras, eh? ¿Sabes a quién se las escribió David? A Aitofel. Aitofel fue por mucho tiempo
el consejero principal de David. La Biblia dice, fíjate, que la gente decía que escuchar el consejo de Ahitofel era como escuchar el consejo de Dios, a ese pelo, así. Si a alguien escuchaba a David, si a alguien le tenía respeto a David, era Ahitofel. Pero ¿sabe quién era Ahitofel? Ahitofel fue abuelo de Betsabé, la que David le quitó al marido. O sea, Ahitofel supo de primera mano todo lo que David hizo con Urías, el esposo de Betsabé. Él supo cuando lo emborrachó, supo cuando lo mandó con la carta, ¿verdad? Y se le clavó una espina a Ahitofel. Una espina que no pudo superar, no pudo quitar de su corazón. Y aunque estuvo por algún tiempo con David, cercano, más tiempo después de que pasó eso con David, servía con él. Fíjense cómo podemos estar, por ejemplo, sirviendo en el ministerio y estar enojados contra alguien, ¿verdad? Y sabes, hasta que vio la oportunidad de desquitarse de lo que había hecho David, se unió, lo vamos a ver más adelantito, se unió a la rebelión de su hijo Absalón. ¿Y sabe qué le aconsejó Ahitofel a Absalón? Que se metiera con las concubinas de su padre, que tuviera relaciones sexuales con ellas. O sea, tenía un odio contra David, ¿verdad? ¿Sabe? Muchas veces nosotros guardamos rencor contra alguien porque se quedaron cortos en las expectativas. Por ejemplo, usted piensa, ¿no? Dice, bueno, pues es que el pastor para mí debe llenar estas expectativas, ¿verdad? Pero está hasta aquí. Bueno, pues esto que está aquí es una ofensa. Si yo a usted lo he ofendido, le pido perdón. Yo batallo con ser antisocial, ¿verdad? Y eso era mi problema antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Era un antisocial feliz. ¿En serio? No se crea. Pero ¿sabe? El marido, usted pensaba esa expectativa, ¿verdad? Bueno, resulta que el marido le llegó hasta aquí. Y usted tiene esa ofensa, ¿verdad?, grabada en su corazón. Usted no pudo superar esa pérdida, ¿verdad? Y debido a eso, como dice Hebreos 12, es una raíz de amargura. ¿Cómo crece la raíz? Enterrada en la tierra. No la vemos. Empezó a crecer, ¿verdad? Ahí, cuando cortamos el árbol que estaba ahí, nos dimos cuenta que tenía raíces, que ese árbol tenía raíces como a 20 metros de largo, ¿verdad? Y unas raizotas bien grandes. Así es la amargura. Fíjese lo que dice Proverbios 18, 19. Dice la Biblia, Proverbios 18, 19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Una ciudad fuerte era una ciudad que todo el tiempo estaba a la defensiva, lista para pelear. Una ciudad protegida con muros, con grandes muros que no dejaba que nadie entrara, ¿verdad? Y siempre tenía esa disposición a la agresión a otros. Tenía cerrojos en las puertas que absolutamente nadie los podía abrir. ¿Sabe? Las ofensas que nos han hecho, mis amados, se convierten en una fortaleza, dice la Biblia, que se levanta en contra del conocimiento de Dios y que nos puede llevar cautivos. Hace rato leímos, ¿verdad? No sé si me ayudan ya para terminar con... En Lucas 17:1, Jesús
dijo a los discípulos, fíjese, les dijo: imposible es que vengan los tropiezos. Oh, mis amados, no seamos idealistas, ¿verdad? Vivir en un mundo donde no haya injusticia. No, mi amado hermano, vivimos en un mundo lleno de injusticia, lleno de maldad. Dice aquí: imposible es que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por el que vengan los tropiezos. Y la palabra tropiezos aquí en el griego es una palabra muy interesante. Es la palabra escandalón. ¿Y sabe qué significa escandalón? Carnada. Y era la carnada, que ponían los cazadores en las puertas de las trampas para atrapar a los animalitos que se acercaban. Si el animalito se acercaba y comía de la carnada, el animalito corría el riesgo de quedar atrapado en esa trampa. Ahora, mis amados hermanos, quiero que veamos que todas las ofensas que nos han dañado, no sé cómo te fue en tu niñez, ¿verdad? O qué pasó en tu niñez. No sé si tus padres no hicieron lo que tenían que hacer. Si había algún hermano ahí que era el preferido, ¿verdad? Y tú ni te diste cuenta, pero hay una rivalidad en tu corazón con respecto a tus otros hermanos, o algo que traes en contra de tus padres, o alguien te dijo algo. Fíjese, hay veces no nos damos cuenta. Me ha pasado, voy para allá, de repente veo a una hermanita, ¿verdad? Y le hago un comentario acerca de algo, o le hiciste un comentario acerca de alguien, y no era tu intención herirlo o herirla, ¿verdad? Sin embargo, la persona en ese momento recibe tus palabras de una forma que las ofende. Y avanza el tiempo y esa ofensa, como tú no te diste cuenta que la hiciste, la otra persona dice: estoy esperando a ver cuándo viene y me pide perdón. Eso nos coloca dentro de la trampa. Si tú estás esperando, ¿verdad?, que alguien venga y te pida perdón, esta mañana el Señor nos quiere librar de esa trampa. Y te digo que meditemos, porque nos perdemos de muchas bendiciones. Estamos meditando ahorita en Génesis 43, ya entramos al capítulo 43. Y estamos viendo acerca de la vida de Jacob y sus hijos. Cómo Jacob fue un hombre, pues en ese sentido, que se quedó corto, ¿verdad? Porque parecía que tenía solamente 2 hijos, José y Benjamín. Tenía 12 hijos, pero solamente había 2 para él, que llenaban su corazón, y los otros 10 aborrecían a los otros 2. Ahora, uno de los ejemplos más preciosos después del Señor Jesucristo en la Biblia de lo que es el perdón es la vida de José. Este muchacho, ¿verdad? Imagínense nada más, un jovencito que era hijo de un millonario que tenía la bendición de Dios, que era su padre Jacob. De repente, por maldad de sus hermanos, por traición de sus hermanos, se quedó solo y fue vendido como un esclavo en Egipto. Ahora que estamos meditando, nos damos cuenta de todas las cosas que le pasaron a José. José tenía razón para estar enojado y amargado. Tenía todas las razones posibles: injusticias, calumnias, traiciones, ¿verdad? Y hasta llegó un punto en el que pareciera, mis amados, que Dios estaba en contra de José. Parecía que Dios estaba ensañando con él. Pero ¿sabes una cosa? Nada fue como tal cosa. Era Dios mismo el que estaba cuidando el proceso de José. ¿Sabes por qué quería
hacer todo, permitió todo esto en la vida de José, porque era mucho el peso que iba a poner más adelante con él. Porque era algo grande lo que él iba a hacer en la vida de José para mucha gente, para mucho pueblo, porque iba a ser un instrumento de justicia. Y en el capítulo 45, si tú lo lees, yo cada que lo leo lloro. Porque es cuando José ya tiene un encuentro con sus hermanos. Y dice el versículo que no podía ya José contenerse, ¿verdad? Lee la historia, es más que una telenovela. Dice que se dio a llorar a gritos José con sus hermanos. Y él le dijo: hey, soy José, el que ustedes vendieron. Salí de la trampa, no caí en la trampa, salí libre. Decidí salir libre y ya los perdoné. Ya los perdoné. Y ahora me doy cuenta que fue Dios el que me trajo a este lugar. Ahora me doy cuenta que Dios no ha estado lejos, ha estado conmigo, ha estado cerca de mí. Y esta mañana el Señor te lo quiere recordar, que no ha sido ajeno a tu vida, que no ha sido ajeno a todo lo que has vivido. Esta mañana tú puedes decirle: Padre, yo no sé si el Espíritu Santo ya te reveló algo que estaba guardado en tu corazón. Esta mañana tú puedes decidir clavar todas esas ofensas en la cruz de Cristo y decir: Señor, así como tú me perdonaste, el día de hoy yo decido perdonar a tal persona, aquel que me traicionó, aquel que me engañó. Y sabes, déjame te digo una cosa: no perdonamos a las personas porque se lo merezcan, lo perdonamos porque así lo ordena el Señor. Lo perdonamos porque es la única forma de escapar del lazo del diablo y de la amargura en mi corazón. El primer bendecido, la primer bendecida, cuando soltamos el perdón hacia alguien, somos nosotros mismos. Y esta mañana voy a hacer una invitación. Yo no sé si tú en tu corazón, no tienes que decírselo a nadie, es un asunto entre tú y Dios. El Espíritu Santo te va a ir guiando en este proceso, ¿verdad? De cómo sanar tu corazón, cómo verdaderamente quedar libre del lazo de la amargura y de la falta de perdón en tu corazón. Si en tu corazón tú ya descubriste algo que estabas guardando contra quien sea, esa persona hoy va a quedar libre, tú vas a quedar libre y le vas a soltar el perdón. Así que si esta mañana tú quieres tomar esa decisión, solamente aquellos que lo quieran hacer, te voy a poner que te pongas de pie ahí donde estás y te presentes delante de Dios y le digas: Padre, en esta mañana yo soy obediente a ti. No importa, olvídate de los que están a tu alrededor. Esta mañana, en el nombre de Jesús, yo he orado para que esas cadenas se rompan. He estado orando: Señor, haznos libres en el nombre de Jesús. Haznos libres en el nombre de Jesús. Esta mañana nosotros, Señor, venimos delante de ti y vamos a perdonar, Señor, porque así lo ordena tu palabra. Vamos a ser vírgenes prudentes, Señor, y vamos a comenzar esta mañana cortando esa cadena de amargura de nuestro corazón. Fíjate, te voy a leer esas palabras y Dios te las manda a decir este día, de Job capítulo 5 versículos 17 y 18. Escucha lo que Dios te dice: he aquí, amado, bienaventurado, bienaventurada es el hombre o la mujer a quien Dios corrige. Por tanto,
No menosprecies la corrección del Todopoderoso. Así como José, él dijo: ahora entendí que fue Dios el que permitió. Ahora entendí que fue Dios el que me trajo. Ahora entendí que es Dios el que está detrás de toda mi sanidad. Fíjate lo que sigue diciendo Job: porque Dios es el que hace la llaga y Él es el mismo que la venda. Él hiere y sus manos curan. Esta mañana el Señor quiere curar tu herida. Esta mañana el Señor quiere sanar tu corazón y liberarte de ese peso. Así que vamos a presentarnos. Ahí donde estás, delante de Dios, preséntate y con tus palabras en voz baja, así silenciosamente, dile: Padre, en esta hora, delante de ti, yo perdono a tal persona. Y algo más adicional, poderoso: lo perdono por haberme traicionado. Pronúncialo en voz silenciosa: lo perdono por haberme abusado. Yo lo perdono, Señor. Lo perdono por haberme abandonado. Perdono a mi padre, perdono a mi madre, perdono a mi hermano por haberme criticado, por haberme dicho tal cosa. Yo lo perdono por esto, Señor. Menciona lo que tú reconoces como fue, lo que fue la ofensa. Dilo así: perdona a mi mamá, Señor. Perdona a mi papá. ¿Sabes? Si cometiste algún error, te voy a poner algo bien tremendo. Si tuviste algún fracaso y Dios ya te sanó, Dios ya te liberó, pero hay algo que te está costando a ti mismo hacer: perdonarte a ti mismo por eso que hiciste mal. Ahí donde estás, dilo: Señor, yo me perdono a mí mismo y te pido perdón por no haberlo hecho antes. Y algo muy tremendo quiero que hagas ya para terminar. Si esta mañana tú te encuentras y te reconoces que has estado enojado en contra de Dios por algo, quiero decirte algo ciertísimo: Dios es bueno y Él no es culpable de lo que te pasó. Pero tú esta mañana vas a ser libre y le vas a decir: Dios, yo te pido perdón por haberme estado enojado en contra de ti. Perdóname. Perdóname porque yo sentí que no me escuchabas. Yo sentí que no oías mis oraciones. Perdóname, Señor, porque yo alojé en mi corazón resentimiento, Señor. Esta mañana, Señor, yo te pido perdón. Perdóname. Perdóname por haber guardado tanto tiempo el enojo en mi corazón en contra de mi esposa, en contra de mi esposo, porque ahora me doy cuenta que eso ha contaminado mi casa. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque así como dice, tú eres el que permite la llaga y tú eres el que venda la llaga con aceite. Porque tus manos son las que nos curan, Señor. Padre, sana tu iglesia para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado y siga laborando para Dios, siga esperando ese regreso del Señor. Nos presentamos delante de ti como vírgenes prudentes. Yo bendigo, Señor, la vida de aquellos que esta mañana, ya ponte de pie si quieres, ponte de pie y dale gracias al Señor. Pídele que te ayude a ser una virgen prudente. Esta mañana nos llenamos de aceite del Espíritu Santo, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Quita toda necedad de mi corazón.
para que seamos diligentes en buscarte, en estar juntos los unos y los otros, Señor, porque tú vienes pronto por tu iglesia. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. El Señor le bendiga y le guarde, resplandezca su rostro sobre usted. Amén. Salude a su vecino, no salga corriendo. Salude al que tenga cerca de usted.